En el presente video hablaremos sobre lo que es el capítulo 6 y capítulo 7 de El marco conceptual para la información financiera. A continuación vamos a dar inicio con el capítulo número 6, que es medición. En este punto tenemos que los elementos deben ser reconocidos y cuantificados en los estados financieros en términos monetarios. Las bases de medición que éstas tienen son los siguientes: el costo histórico y el valor corriente. En el costo histórico tenemos que las medidas basadas en el costo histórico, valga la redundancia, proporcionan información monetaria sobre activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados, utilizando la información procedente, al menos en parte, del precio de la transacción u otro suceso que dio lugar a ellos. Tenemos que el costo histórico de un activo se da cuando se adquiere o se crea el valor de los costos incurridos en el momento de su adquisición o creación. Esto también incluye los costos que se tiene al momento de la transacción. En cambio, el costo histórico del pasivo se da cuando se incurre, pero no tiene en cuenta los costos de la transacción. Adicional a esta información, tenemos que el costo histórico del activo se actualiza a lo largo del tiempo. Ya puede ser por el consumo total o parte del recurso económico que constituye el activo, puede darse de una forma de depreciación o amortización. También se tiene en cuenta los pagos recibidos que extinguen parte o totalidad del activo, y entre otras más ocasiones. El costo histórico de un pasivo se actualiza a lo largo del tiempo de forma en que se da el cumplimiento de la totalidad o parte de la obligación relacionada con el pasivo. Ya por otro lado, tenemos el valor corriente. Y este nos habla sobre que las mediciones del valor corriente proporcionan información monetaria sobre activos, pasivos e ingresos y gastos relacionados, usando información actualizada para reflejar las condiciones en la fecha de medición. En esto encontramos que se divide en tres partes: lo que es el valor razonable, el valor en uso o valor de cumplimiento, y el costo corriente. Tenemos que el valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o lo que se pagaría por transferir un pasivo. En este se puede evidenciar que se puede determinar directamente observando el precio del mercado de dicho producto. O en otros casos se puede medir o se puede determinar indirectamente usando técnicas de medición, como lo puede ser la técnica de medición basada en los flujos de efectivo. Como siguiente tenemos el valor en uso y valor de cumplimiento. El valor en uso es el valor presente de los flujos de efectivo o en otros beneficios económicos que una entidad espera obtener del uso de un activo y de su disposición final. El valor de cumplimiento es el valor presente de los flujos de efectivo o de beneficios económicos que una entidad espera verse obligada a transferir a medida que se satisface un pasivo. Estos dos tienen algo en común, y es que se basan en los flujos de efectivo futuros, pero esto no quiere decir que incluyen los costos de transacción en el momento en el que se adquiere el activo o la asunción del pasivo. El costo corriente, como el costo histórico, son valores de entrada que reflejan los precios en el mercado en el que la entidad adquiriría el activo o incurriría en el pasivo. Pero esto es diferente a cuando se habla del valor razonable y el valor de uso y valor de cumplimiento, que son valores de salida. Aunque aquí se encuentra una pequeña diferencia, que es que
El costo histórico y el costo corriente refleja condiciones en la fecha de la medición que se realiza. Este costo no puede determinarse siempre de una forma directa, simplemente observando los precios en el mercado, sino que también puede medirse de formas indirectas, ya sean por otros medios. Información proporcionada por las bases de información. Costo histórico. La información proporcionada por la medición de un activo o pasivo a costo histórico puede ser relevante para los usuarios, porque el costo histórico utiliza información procedente, por lo menos del precio de la transacción o de otro suceso que dio lugar al activo o pasivo. Si una entidad adquirió un activo en una transacción reciente, la entidad espera que el activo proporcione beneficios económicos suficientes para que la entidad recupere siquiera el costo del activo. Y de forma parecida, si se asumió un pasivo como resultado de una transacción reciente, la entidad espera que el valor de la obligación de transferir recursos económicos para satisfacer el pasivo normalmente no sea mayor que el valor de la contraprestación recibida menos costos de transacción. Toda esta información del costo de los activos nos da un valor predictivo y confirmatorio y nos ayuda a predecir cómo le irá a la empresa o entidad en el futuro. Puede ayudar a saber cuánto dinero ganará o perderá en ventas futuras, no solo en un periodo, sino en varios, lo cual ayuda a hacer un tipo de comparación. Valor corriente. Esta consta de 3 partes. Valor razonable. La información proporcionada por la medición de activos y pasivos a valor razonable puede tener valor predictivo porque el valor razonable refleja las expectativas actuales de los participantes del mercado sobre el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros. A estas expectativas se les fija precio de forma que reflejen las preferencias de riesgo actuales de los participantes del mercado. Los ingresos y gastos que reflejan las expectativas actuales de los participantes del mercado pueden tener algún valor predictivo, porque estos ingresos y gastos pueden usarse como datos de entrada. Un cambio en el valor razonable de un activo o pasivo puede proceder de varios factores. La venta de un activo o transferencia de un pasivo normalmente sería por la contraprestación de un importe similar a su valor razonable. Valor en uso y valor de cumplimiento. El valor en uso proporciona información sobre el valor presente de los flujos de efectivo estimados por el uso de un activo y de su disposición final. Esta información puede tener valor predictivo porque puede usarse al evaluar las perspectivas de las entradas de efectivo futuras. El valor de cumplimiento proporciona información sobre el valor presente de los flujos de efectivo necesarios estimados para satisfacer un pasivo. Por ello, el valor de cumplimiento puede tener valor predictivo. Concretamente informa que el pasivo se satisfará en lugar de transferirse o liquidarse mediante una negociación. Factores que considerar al seleccionar una base de medición. Una base de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados es crucial considerar la naturaleza de la información que se genera y su utilidad para los usuarios de los estados financieros. La relevancia, representación fiel, comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensión son características esenciales que deben cumplirse y la importancia de cada factor dependerá de los hechos y circunstancias específicos. La relevancia de la información proporcionada por una base de medición para un activo o pasivo y para los ingresos y gastos relacionados se ve afectada por, primero tenemos las características del activo pasivo. La relevancia de la información financiera está influenciada por las características de los activos y pasivos, especialmente en términos de variabilidad de los flujos de efectivo, sensibilidad a factores de mercado y otros riesgos.
Sensibilidad de valor. Si un activo o pasivo es sensible a factores de mercado, el costo histórico puede diferir significativamente de su valor actual. Flujo de efectivo y cambios económicos. Los recursos económicos pueden generar flujos de efectivo de manera directa o indirecta, dependiendo de las actividades de negocio. En actividades que utilizan varios recursos en combinación, el costo histórico o corriente puede ser relevante. 2. Aportación a los flujos de efectivo futuros. Producción de flujos de efectivo. Es importante entender que algunos recursos económicos generan flujos de efectivo de manera directa, mientras que otros lo hacen de forma indirecta. Al combinarse con otros recursos, la manera en que se utilizan estos recursos depende de las actividades comerciales específicas de la entidad. Uso de recursos en actividades comerciales. Cuando una entidad utiliza varios recursos económicos en conjunto para producir y comercializar bienes o servicios, es probable que el costo histórico o el costo corriente proporcionen información relevante sobre esta actividad. Por ejemplo, las propiedades, planta y equipo suelen utilizarse junto con otros recursos, y los inventarios generalmente requieren de otros recursos para ser vendidos. Medición de los activos y pasivos. Para los activos y pasivos que generan flujos de efectivo directamente, como aquellos que pueden venderse sin afectar significativamente la operación del negocio, la base de medición más relevante es el costo corriente. Esta medición incluye estimaciones actuales sobre los flujos de efectivo futuros, lo que permite una mejor toma de decisiones. Las bases de medición son los métodos utilizados para asignar valores a los activos, pasivos, ingresos y gastos en los estados financieros. Estas bases son importantes para reflejar con precisión la situación financiera de una empresa en un momento determinado. Las bases de medición principales son el costo histórico, el valor corriente, el valor razonable, costo y corriente, el valor en uso y valor de cumplimiento. En costo histórico vemos que es el valor original pagado por un activo en el momento de su adquisición. Por ejemplo, pues si una empresa compra un edificio por 500 millones de pesos, ese es su valor registrado, independientemente de cómo cambie su valor en el futuro. El costo corriente se ve reflejado en el costo actual de reemplazar un activo con uno similar en condiciones actuales de mercado. Como ejemplo de esto, decimos que si una máquina idéntica a la comprada hace años ahora cuesta 120 millones de pesos, ese sería su costo corriente. En el valor razonable decimos que es el precio al que se puede vender un activo o transferir un pasivo en el mercado en condiciones normales. Por ejemplo, las acciones en la bolsa se miden al valor actual del mercado. El valor en uso y el valor en cumplimiento son los flujos de efectivos futuros que un activo generará a lo largo de su vida útil, o es el valor en el que una empresa espera cumplir con una obligación futura, como el pago de una deuda. Esto nos ayuda a reflejar de manera más realista la situación financiera de una empresa y permite que los estados financieros puedan ser comparables entre diferentes empresas. También esto facilita la evaluación de activos y pasivos para tomar decisiones financieras informadas. Por otro lado, tenemos el patrimonio. La medición del patrimonio, que dice que se refiere pues al valor residual de los activos de una entidad después de deducir sus pasivos. Como para poderlo comprender un poco más fácil, podemos usar una fórmula muy básica que sería patrimonio igual a activos menos pasivos. Recordemos que los activos son todos los recursos que posee una empresa, como por ejemplo el dinero, maquinaria, edificios, inventarios.
todo eso. Y los pasivos son todas las deudas y obligaciones que la empresa tiene, préstamos y cuentas por pagar, etcétera. El patrimonio representa el valor neto de una empresa. Es un indicador clave de la riqueza de la empresa y refleja el interés que los propietarios o accionistas tienen en los activos de la entidad. El patrimonio puede estar conformado por el capital aportado, por las reservas, los resultados acumulados, los ajustes de revalorización, entre otros. El capital aportado son las inversiones iniciales o posteriores realizadas por los propietarios o accionistas de la empresa. Las reservas son fondos retenidos de las ganancias para usos específicos como cubrir futuras pérdidas o reinvertir en el negocio. Los resultados acumulados son las ganancias o pérdidas que la empresa ha acumulado a lo largo del tiempo y que no se han distribuido como dividendos. Como ejemplo de esto, pues tenemos los beneficios obtenidos en años anteriores que siguen en la empresa. También tenemos ajustes por revalorización, que son los incrementos o disminuciones en el valor de ciertos activos, como propiedades o inversiones, que afectan directamente el patrimonio. Podemos decir que gracias a la medición del patrimonio, podemos se puede como ayudar o proporciona información clave para los accionistas y posibles inversores sobre el valor neto de la empresa. También esto refleja la salud financiera de una empresa y es esencial pues para evaluar su estabilidad y solvencia. Por otro lado, también tenemos las técnicas de medición basadas en los flujos de efectivo. Esas son herramientas fundamentales para determinar el valor presente de esos flujos futuros aplicando una tasa de descuento adecuada. Esto permite conocer el valor real de un activo o pasivo en el momento actual. En estas técnicas de medición basadas en flujos de efectivo tenemos el valor actual, el valor en uso, la técnica de descuento de flujos de efectivo, el flujo de efectivo descontado ajustado por riesgo y la técnica de los flujos de efectivo esperado. En valor actual o valor presente es el valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados al día de hoy utilizando una tasa de descuento. Por ejemplo, si se espera recibir 1.000.000 en 3 años, el valor presente aplicando una tasa del 5% será menor, reflejando el valor real en el presente. El valor en uso se refiere al valor presente de los flujos de efectivo que un activo generará durante su vida útil. Por ejemplo, si una máquina genera ingresos anuales, su valor en uso es el valor presente de esos ingresos futuros. Por otro lado, tenemos la técnica de descuento de flujos de efectivo. Esto sirve para calcular el valor de una empresa o proyecto en función de los flujos de efectivo futuros que generará, descontados a una tasa que refleja el riesgo. Un ejemplo de esto sería un proyecto que generará 50 millones anuales durante 5 años, tendrá un valor actual calculado con la tasa del descuento aplicada. También tenemos el flujo de efectivo descontado ajustado por riesgo. Esto ajusta los flujos de efectivo o la tasa de descuento para reflejar el riesgo inherente del proyecto o el activo. Si un proyecto tiene alto riesgo, se ajusta aplicando una tasa de descuento mayor, disminuyendo su valor presente. También tenemos la técnica de los flujos de efectivo esperados, lo que calcula el valor de un activo considerando diferentes escenarios posibles de flujos de efectivo, ponderados por su probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si un proyecto tiene un 70% de probabilidades de generar, pongámosle 100 millones y un 30% de generar 60 millones. Capítulo 7. Dentro del marco conceptual de este capítulo, se centra específicamente en la presentación e información
a revelar dos aspectos cruciales para la comunicación efectiva de la información financiera. Este capítulo nos proporciona una guía esencial sobre cómo estructurar y presentar la información financiera de manera que sea útil y comprensible para los usuarios de los estados financieros. Tenemos como principal presentación e información a revelar como herramientas de comunicación. Tenemos la comunicación efectiva, la transparencia y la comparabilidad. En donde la comunicación efectiva tenemos la presentación e información a revelar son herramientas fundamentales para comunicar eficazmente la información financiera. Estas técnicas permiten a las empresas transmitir de manera clara y concisa su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo a los usuarios de los estados financieros. La transparencia. Al utilizar estas herramientas adecuadamente, las organizaciones pueden aumentar la transparencia de su información financiera, facilitando la toma de decisiones informadas por parte de inversores, acreedores y otros. La comparabilidad. Tenemos la presentación e información a revelar estandarizadas, mejoran la comparabilidad entre diferentes entidades y periodos, permitiendo a los usuarios analizar y contrastar el desempeño financiero de una manera más efectiva. Tenemos objetivos y principios de la presentación e información a revelar. Como el primer objetivo tenemos la relevancia, como segundo la representación fiel y como tercero la comprensibilidad. En la relevancia tenemos que es uno de los principales objetivos, en donde busca asegurar que la información presentada sea relevante para las necesidades de las tomas de decisiones de los usuarios. Esto implica seleccionar y estructurar la información de manera en donde se destaque los aspectos más importantes y significativos de la situación financiera de la entidad. Como segundo tenemos la representación fiel, en donde esta presentación debe proporcionar una representación fiel de los fenómenos económicos que pretende representar. Esto incluye asegurar que la información sea completa, neutral y libre de errores materiales. Como tercero tenemos la comprensibilidad, en donde este es otro objetivo bastante clave, en donde busca garantizar que la información financiera sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales. Esto se logra mediante una presentación clara y concisa de la información. Como primer principio tenemos la clasificación, en donde estos elementos buscan clasificarse y deben hacerlo de manera que proporcionen información útil. Esto implica agrupar activos, pasivos, ingresos y gastos en categorías significativas que ayuden a los usuarios a comprender la posición y el rendimiento financiero de la entidad. Tenemos la agregación, en donde esta busca agregarse de manera que no oscurezca información importante, en donde esto significa encontrar un equilibrio entre proporcionar suficiente detalle y evitar la sobrecarga de información. Tenemos la compensación. En general, los activos y pasivos, así como los ingresos y los gastos, no deben compensarse a menos que lo requiera o permita una NIF especificada. La compensación puede disminuir la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones. También hay varios principios en donde nos busca de cierta manera revelar en donde debe centrarse, en donde deben ser más específicas, en cómo debe presentar, que en donde se debe presentar de manera más clara y concisa, en donde esto nos permite o nos facilita la comparación con otras entidades y con periodos anteriores de la misma entidad, en donde nos proporciona información consistente y estructurada. Clasificación. La clasificación es el proceso de organizar los elementos financieros como los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con base en sus características compartidas, lo que facilita la presentación y la información revelada en los estados financieros. Su propósito es evitar la sobrecarga de información y mejorar la comprensibilidad de los estados financieros, asegurando que la información presentada sea relevante y representativa de la realidad económica. Clasificación de activos y pasivos. La clasificación depende de la unidad de cuenta elegida para un activo o pasivo y a veces puede ser útil
descomponer estos elementos en partes más pequeñas para mejorar la utilidad de la información. Un ejemplo sería separar un activo o pasivo en componentes corrientes y no corrientes. Una compensación ocurre cuando una entidad reconoce y mide conjuntamente un activo y un pasivo como una única unidad de cuenta. Clasificación del patrimonio. Para proporcionar información útil, los derechos dentro del patrimonio pueden clasificarse si tienen características diferentes. Es posible que algunos derechos sean clasificados, por ejemplo, algunas acciones tienen derecho a dividendos y otras no. Clasificación de ingresos y gastos. La clasificación se aplica a los ingresos y gastos procedentes de una unidad de cuenta seleccionada para un activo, pasivo o componentes de ingresos y gastos que tienen características diferentes. Estado del resultado del periodo y otro resultado integral. Este estado es la principal fuente de información sobre el rendimiento financiero de una entidad para un periodo determinado. Ofrece un resumen clave de los ingresos y gastos, lo que permite un análisis de rendimiento financiero claro que refleje fielmente la situación financiera de la entidad. Si bien todos los ingresos y gastos generalmente se incluyen en el estado de resultado del periodo, pueden haber excepciones en las que el Consejo decida que algunos elementos se incluyan en el otro resultado integral para proporcionar información más relevante. Los ingresos y gastos que surgen de la medición a costo histórico suelen incluirse en el estado del resultado del periodo. La reclasificación de ingresos o gastos desde otro resultado integral al resultado del periodo generalmente no ocurre a menos que se proporcione una representación más fiel del rendimiento financiero. No obstante, hay circunstancias en las que la reclasificación puede ser necesaria. Por último, tenemos la agregación, que es la cual combina elementos similares para evitar la sobrecarga de información, asegurando que no se oculten detalles relevantes.